Adam Francis, un joven interesado, decidió casarse con una anciana rica para estafarla y quedarse con todo su dinero. Sin embargo, subestimó a la señora y no creyó en la lección de vida que ella le dio. Un joven de 23 años que siempre odió trabajar. Fue mantenido por sus padres durante el mayor tiempo posible, pero la pareja, al ver que su hijo se quedaría allí para siempre si lo permitían, lo obligó a conseguir un empleo y salir de casa. Bajo la presión de sus padres, Adán consiguió un trabajo en una cafetería y todos los días llegaba tarde, era descuidado y mostraba falta de amabilidad con los clientes. En el fondo, el joven era infeliz y odiaba esa vida, pues le encantaba tener dinero para comprar ropa cara y salir a lugares lujosos. Sin embargo, siempre tenía los bolsillos vacíos. Además, no le gustaba gastar el poco dinero que recibía como salario, por lo que, siempre que podía, buscaba que alguien más pagara sus cuentas y extravagancias. Pero, a pesar de ser un hombre físicamente atractivo, rara vez encontraba alguna mujer dispuesta a hacerlo por él. En general, Adam llevaba una vida monótona, yendo de casa al trabajo y del trabajo a casa. Pero todo cambió con la llegada de una clienta inesperada a la cafetería. Estaba acostumbrado a ver trabajadores diariamente, personas comunes que solo tomaban su café y se iban apresuradas a su próximo destino. Sin embargo, esta clienta era diferente. Un coche de lujo se detuvo frente al establecimiento y el chofer salió para abrir la puerta trasera, permitiendo el paso de su jefa. De allí descendió una mujer de cabello blanco y arrugas en la piel, demostrando que no tenía problema en mostrar su edad. Estaba vestida con mucha elegancia y caminó directamente hacia la cafetería, esperando en la fila su turno. Adán atendía a un cliente tras otro sin siquiera mirarles el rostro. Pero, por algún giro del destino, esta vez miró hacia adelante y se encontró con la sofisticada señora. Observando su ropa y a los guardaespaldas que la acompañaban, Adán se dio cuenta de inmediato de que no era una clienta cualquiera. Entonces su actitud cambió. Una sonrisa falsa y automática apareció en su rostro, seguida de una frase dicha con enorme amabilidad. «Hola, ¿en qué puedo ayudarle en esta hermosa tarde?» La señora respondió simplemente que quería un café expreso para ella y un té para su chofer. Procesando todo en el mismo instante, Adán fue personalmente a preparar el pedido. Estaba irreconocible, pues nunca había realizado su trabajo con tanta agilidad. Al entregar las bebidas calientes, también lanzó un pequeño elogio a la señora, haciéndola sentir halagada. Y no se detuvo ahí. Sabiendo que claramente era una mujer de negocios, pensó que tal vez ella podría darle una oportunidad. «Acepto cualquier puesto que me permita avanzar en una carrera. Siento que me estoy limitando aquí», dijo Adán, mirándola directamente a los ojos. Ella no esperaba algo así cuando pidió un simple café, pero notó que parecía ser un joven con potencial y que no perdía nada dándole una oportunidad. Con delicadeza, la señora abrió su bolso y sacó una tarjeta de presentación, entregándosela al joven antes de marcharse. En la tarjeta estaban su nombre y su número de contacto comercial. Al darse cuenta de que había conseguido una oportunidad, Adán se emocionó y por primera vez en años sintió esperanza en su futuro cercano. A la mañana siguiente, Adán se dispuso finalmente a llamar al número que había recibido. «Oficina de la señora Diuli, ¿en qué puedo ayudarle?», dijo la voz al otro lado de la línea. El joven explicó su historia, y la secretaria confirmó que ya había sido informada y que lo estaba esperando. Se programó una entrevista de trabajo para el día siguiente a las 16 horas. Sin siquiera saber para qué puesto era, él aceptó sin cuestionar. Sin embargo, Adán se esforzó y llegó incluso antes de que la oficina abriera. También logró que lo atendiera la señora Diuli, la misma a la que había servido en la cafetería,
y que resultó ser la dueña del despacho. Normalmente, ella no conducía las entrevistas, pero el joven fue tan insistente que decidió hacer una excepción. Lo cierto es que la señora quedó encantada con Adán, pero no por su apariencia, sino por su forma de comunicarse y el gran enfoque que demostraba tener en sus objetivos. Además, se vestía bien y parecía comportarse como un verdadero caballero en cualquier ambiente o situación. La señora Dewey no tuvo dudas de que debía contratarlo y lo asignó al departamento de ventas de su empresa, encargándolo de ir de puerta en puerta por grandes compañías ofreciendo sus productos. La anciana era una excelente jefa y dirigía una de las mayores redes de ventas de equipos deportivos del país. A pesar de ello, nunca tuvo interés en los deportes, y mucho menos en asumir el negocio. Aproximadamente 13 años atrás, cuando su esposo, fundador de la empresa, falleció y le dejó todo su imperio, ella, a pesar de su falta de experiencia y conocimiento en negocios, logró que la empresa prosperara más que nunca, haciendo que todos creyeran que tenía un talento natural para ello. Adán no conocía la historia en detalle, pero lo dedujo al observar las fotos antiguas en la pared de la señora Dewey, junto a un hombre de su misma edad. También notó la ausencia de un anillo en su dedo, y aunque la mujer se veía bien cuidada, calculó que debía tener más de 70 años. Fue entonces cuando decidió intentar seducir a la anciana y hacer que se enamorara de él. Imaginó que, por sus arrugas y edad, no le quedarían muchos años de vida. De ese modo, podría casarse con ella, esperar unos años hasta su muerte y heredar su gran fortuna y conglomerado de empresas. No sentía remordimiento por hacerle eso a la amable mujer que le había tendido la mano. No le importaba que tendría que manipular y mentir durante algunos años, ya que al final recibiría una gran recompensa. Y eso era lo único que le importaba al joven: estatus y dinero. El plan parecía estar funcionando. Adán nunca se había esforzado tanto en su vida y, a pesar de no tener experiencia laboral, desempeñaba su rol de vendedor con éxito, consiguiendo 2 grandes clientes para la empresa. Sorprendió a todos, incluida la señora Dewey. Con su dulzura y educación, el joven lograba manipular a quienes lo rodeaban y hacer que hicieran exactamente lo que él quería. Los contratos que había cerrado generarían grandes ganancias para la señora Dewey, y, como recompensa, la anciana decidió invitar al joven a cenar en uno de los mejores restaurantes de la ciudad para motivarlo a seguir con su buen desempeño. Fue en esa cena donde Adán dio lo mejor de sí. Sedujo y halagó a la señora durante toda la noche, y no tardó en hacer que ella cayera en sus encantos, devolviéndole sus coqueteos. Durante la cena, conversaron mucho, él mintiendo sobre una falsa historia de lucha y superación, y ella contándole sobre la fundación de su empresa junto a su difunto esposo y todas sus aventuras alrededor del mundo. Semanas después, tras haber salido juntos varias veces y conociéndose cada vez mejor, el joven decidió arriesgarse y jugarse el todo por el todo. Adán eligió el momento perfecto y le pidió a su jefa que fuera su novia. La expresión de la señora Dewey fue de asombro y sorpresa. Aunque salían con frecuencia, él siempre había sido muy respetuoso y jamás había intentado besarla. Por eso, la propuesta de una relación fue totalmente inesperada. Ella intentó resistirse y argumentar que sería un absurdo que una jefa saliera con un empleado, pero Adán, con su gran poder de persuasión, logró arrancarle un sí como respuesta final. La anciana se sorprendió de que un joven como aquel quisiera estar con una mujer mayor como ella, pero estaba tan feliz que ni siquiera reflexionó más sobre el asunto y simplemente aceptó la propuesta, celebrando durante toda la noche. Después de eso, Adán sabía que su plan avanzaba como lo había planeado, pero la siguiente parte tendría que manejarla con extrema delicadeza
y cuidado para no revelar sus verdaderas intenciones. Se dedicó por completo a la relación, llevando a la señora a lugares que ni siquiera sabía que existían, mostrándole rincones inéditos de la ciudad y atracciones turísticas que él siempre quiso visitar, pero para las que nunca tuvo dinero. Con tanta dedicación y cariño por parte del joven, solo era cuestión de tiempo para que la señora Dewey se enamorara perdidamente de él. Era imposible que no se sintiera más viva a su lado, experimentando cosas nuevas, conociendo a personas increíbles y redescubriendo el verdadero significado de vivir. Quisiera o no, su difunto esposo siempre había estado mucho más enfocado en sus negocios que en su familia. A pesar de estar presente, no era el esposo más atento y, además, optó por no tener hijos, sometiéndose a una vasectomía en su juventud para evitar futuros problemas, dejando así a la señora Dewey sin herederos. Tras su fallecimiento, la anciana se volvió aún más solitaria y reservada, viviendo exclusivamente para el negocio. Entonces, decidió hacer algo que no era habitual en ella, una extravagancia a la que no estaba acostumbrada. Rentó la mejor suite de la ciudad por un fin de semana e invitó a Adán, sin decirle cuál era la ocasión. Adán no se sorprendió al llegar al hotel, ya que nunca había volado antes y no tenía idea de lo que le esperaba. La señora Dewey, que lo aguardaba en la suite, lo llamó para entrar, y después de unos minutos, tomó la decisión más inesperada de toda su vida. En el balcón del hotel, le pidió matrimonio a Adán. El joven se sorprendió con aquella propuesta, pero rápidamente respondió sí, dejando a la señora Dewey completamente emocionada, con lágrimas en los ojos. Adán no esperaba que su plan funcionara tan bien hasta el punto de que ella misma le pidiera matrimonio. Sin embargo, a pesar de tanta felicidad, la anciana notó la rudeza con la que él trató al empleado del hotel que tocó a la puerta para darles la bienvenida. Pensó que quizás era solo su impresión y que tal vez él no había sido grosero en absoluto, pero aquello encendió una alerta en su percepción, haciéndola estar más atenta a las próximas actitudes de Adán. Lo que ella no había notado, de hecho, era la cantidad de dinero que el joven gastaba cada semana en artículos innecesarios desde que comenzó a salir con ella. Adán vestía ropa de diseñador y usaba relojes que parecían auténticas joyas. Actuaba como si fuera un verdadero millonario, y la adaptación al estilo de vida de lujo no parecía haberle supuesto ninguna dificultad. Al contrario, cualquiera que lo viera desde afuera pensaría que había nacido y crecido en ese mundo. Todo esto pasó desapercibido para la anciana, ya que no revisaba su cuenta bancaria ni los extractos de sus tarjetas con frecuencia. Pero el gerente de su banco notó las transacciones inusuales y, de inmediato, la llamó para verificar la situación y asegurarse de que todo estaba bien. A pesar de ser rica desde hacía décadas, Dewey había nacido en la pobreza, en una pequeña y humilde aldea del interior de su país. Siempre había sido una mujer luchadora, trabajando en todo tipo de oficios antes de que la empresa de su difunto esposo lograra despegar. De hecho, fue ella quien sostuvo económicamente el hogar mientras su marido intentaba hacer despegar su negocio, ya que, durante años, la empresa no fue más que un proyecto en papel. Ella siguió trabajando y destinando parte de su salario a la inversión en el sueño de su esposo, porque creía que, con tanta perseverancia, él lograría que funcionara. Y así fue. Cuando la empresa comenzó a generar ganancias, ella dejó de trabajar lavando y planchando ropa para otros y se convirtió en la socia mayoritaria. Con la trágica muerte de su esposo, pasó a ser la única dueña de todo el imperio. Pero toda su historia de lucha hizo que la anciana nunca le diera demasiada importancia al dinero que poseía. Ella solo realizaba inversiones en su propio negocio y dejaba de lado todas las casas, autos y joyas que podría haber adquirido,
limitándose a la comodidad básica y teniendo solo lo que realmente necesitaba. Extravagancias como alquilar un hotel caro y un helicóptero para buscar a Adán eran cosas extremadamente raras, por no decir únicas. A pesar de todo, el matrimonio del joven con Julie fue sencillo, sin fiesta ni ningún tipo de celebración, solo una pequeña cena en la casa de ella. Con esto, el gerente del banco la llamó únicamente para verificar si todo estaba en orden y si esas costosas compras habían sido realizadas por ella, pues nunca antes había visto tanto dinero salir de su cuenta como en ese momento. Y fue en ese instante cuando la señora Diuli comenzó a cuestionar y a sospechar sobre las verdaderas intenciones de su esposo. Las largas llamadas telefónicas y las horas, a veces incluso días, que él pasaba fuera de casa, hicieron que la anciana empezara a preocuparse de que Adán estuviera interesado únicamente en su dinero. Con esa duda, carcomiéndola por dentro, vivía angustiada y con miedo de haber sido engañada durante todos esos meses. ¿Habría cometido un error al casarse con un joven como él? Para intentar tranquilizarse y poner fin a sus angustias, la señora Diuli decidió contactar a un detective privado a través de un amigo. El investigador siguió al hombre durante algunas semanas y documentó todos sus movimientos con fotografías. Cuando la humilde mujer recibió el informe final, no podía creer lo que veía. Debido a su aparente competencia en el trabajo, Adán había sido transferido a otra filial de la empresa algunos meses atrás, con la misión de supervisar a otros gerentes y empleados. Pero la realidad era que no había aparecido en su trabajo en semanas. Todos los días salía de casa asegurando que iba a trabajar, pero en realidad se encontraba con otra mujer y asistía a fiestas y restaurantes exclusivos cada semana. En resumen, estaba engañando constantemente a la señora Diuli. Además, usaba su fortuna y la tarjeta corporativa de la empresa para comprar regalos absurdamente costosos para su amante. Las lágrimas que corrían por el rostro de la anciana eran lo de menos en comparación con la expresión de profunda decepción que tenía al ver todas aquellas fotos y transacciones bancarias. Toda su confianza había sido destruida. El resultado de intentar vivir nuevamente había sido un desastre, y se sentía más utilizada y engañada que nunca en toda su vida. ¿Cómo pudo hacerme esto? Decirme que me amaba en un instante y salir a engañarme con una mujer más joven. Zrenia, pensó, reflexionando sobre lo ingenua que había sido. Había estado ciega por la pasión y la ilusión de un joven apuesto, pero a pesar de la tristeza que sentía al tener que seguir adelante con su vida, sabía que no podía dejarlo pasar. En ese mismo instante, comenzó a idear la mejor manera de vengarse del interesado y mentiroso Adán, prometiendo que no saldría impune. Su primer paso fue bloquear todas las tarjetas de crédito personales, tanto las suyas como las del joven, además de despedirlo de la empresa de inmediato, sin avisarle. Poco después, en la primera ocasión en que Adán intentó pagar una cena con su amante, su tarjeta fue rechazada. Incrédulo por la situación, bromeó diciendo que debía ser un error del banco y que eso siempre ocurría por fallos en la máquina, culpando al empleado del restaurante y entregándole otra tarjeta. 3 intentos después, la vergüenza y la tensión empezaban a notarse en el ambiente. «Apuesto a que esto es por tu incompetencia. Si trabajaras para mi empresa, ya estarías despedido», dijo Adán al humilde y simpático mesero, quien solo se disculpó y le dijo que volvería enseguida. A su regreso, el gerente del lugar lo acompañó y le preguntó si tenía dinero en efectivo para pagar, ya que era evidente que sus tarjetas tenían algún problema. El joven intentó llamar a su esposa, la señora Diuli, pero ella no respondió en absoluto, dejándolo solo en aquella situación. Tras la amenaza de llamar a la policía y el riesgo de pasar la noche en la cárcel, Adán dejó sus documentos y su teléfono móvil con el gerente,
prometiendo regresar al día siguiente para saldar la deuda. Para evitar un escándalo mayor en el restaurante lleno, el gerente aceptó. El joven estaba furioso. No entendía lo que había sucedido, pero en su mente su plan seguía funcionando a la perfección y avanzaba exactamente como él quería. Así que intentó calmarse y resolver la situación de la mejor manera posible. Al llegar a casa, cuestionó a su esposa sobre lo ocurrido y sobre las llamadas que no había contestado. Ella negó saber el motivo, dijo que debía ser un problema del banco y aseguró que llamaría al día siguiente para solucionarlo. Adán intentó disimular, pero no pudo ocultar su rabia por la situación. Fue en ese momento cuando la señora Dewey pudo ver al joven tal como era en realidad, sin el filtro de encantamiento que ella misma le había colocado. Vio cuáles eran sus verdaderas prioridades y decidió que no dejaría impunes todas sus mentiras y traiciones. Al día siguiente, efectivamente fue al banco, pero no para solucionar el problema de las tarjetas de crédito, sino para modificar su contrato matrimonial y su testamento. Al no tener hijos y con su familia ya fallecida, siempre le habían preguntado qué destino tendrían su fortuna y sus negocios. Ahora, esa información estaba bajo estricta confidencialidad entre ella, su abogado y su gerente bancario. Lamentablemente, su plan de venganza fue interrumpido por una muerte repentina. Solo algunos empleados cercanos sabían que Dewey llevaba alrededor de 3 años luchando contra un cáncer y que, entre recaídas y mejorías, era consciente de que sus días estaban contados y que su final se acercaba. La anciana partió de este mundo con tristeza y sintiéndose traicionada por la última persona en quien confió. Sin embargo, sabiendo que pronto se despediría para siempre, dejó una carta a su fiel chofer, en la que daba su último adiós y dejaba instrucciones finales. Tras la muerte de su esposa, Adán comenzó a comportarse como un triste viudo, vistiendo un costoso traje negro y gafas oscuras para que nadie notara la ausencia de lágrimas en sus ojos. El testamento fue leído durante su funeral, tal como se había indicado en la carta de la señora Dewey. El lugar estaba lleno de empleados de la empresa y accionistas preocupados por el futuro de la compañía. La lectura del documento comenzó con palabras de agradecimiento a todos y con la mención de que, al menos ahora, ella encontraría la verdadera felicidad al reunirse con su difunto esposo en la otra vida, donde podrían estar juntos por toda la eternidad. Estas palabras generaron un ambiente de incomodidad para Adán, pues todos comenzaron a mirarlo fijamente. En cuanto a su empresa, esta sería dividida en partes iguales entre todos los accionistas actuales, ya que habían apoyado a la anciana a lo largo de los años. Y, gracias a sus buenas orientaciones y decisiones, ella partía con la tranquilidad de saber que la compañía era más fuerte y poderosa que nunca. De esta manera, confiaba en que ellos continuarían haciendo un excelente trabajo. En cuanto a la fortuna, se reveló que el dinero que la anciana tenía en su cuenta era mucho más de lo que todos imaginaban. A pesar de que muchos creían en su aparente ingenuidad y falta de conocimiento financiero, durante años había sido una gran inversionista y había obtenido ganancias increíbles gracias a su participación en la creación y venta de otras empresas que ayudó a fundar. Sin embargo, todo ese dinero se destinaría a la creación de una ONG, que se encargaría de acoger a niños en situación de calle, cubriendo no solo su alojamiento, alimentación y vestimenta hasta los 18 años, sino también su educación en universidades de prestigio y una plaza garantizada en una de sus empresas. A medida que la lectura del testamento continuaba, la misma expresión de odio y furia que Adán había mostrado el día anterior volvió a aparecer en su rostro. Indignado por no haber recibido ni una parte de la empresa o de la fortuna, esperó ansiosamente la asignación de las propiedades y autos, los cuales, juntos,
valían mucho más de lo que él podría gastar en toda su vida. Sin embargo, para su sorpresa, todos esos bienes serían vendidos, y el dinero recaudado sería donado a instituciones de caridad ya existentes. Cuando finalmente el testamento mencionó a Adán, comenzó con un gran agradecimiento. La fallecida señora Diuli dejó claro cuán importante había sido él en la última etapa de su vida, pues, gracias a él, había vivido experiencias increíbles e inesperadas, conocido lugares hermosos y tenido contacto con cosas y personas que jamás imaginó. Por eso, ella le daba las gracias. También mencionó que creía haberlo hecho un hombre muy feliz, y por ese motivo, le había dejado uno de los objetos más importantes que podía heredar. Le entregaron una llave, que, según el testamento, lo llevaría a una bóveda en uno de los bancos más prestigiosos del país. Una sonrisa cínica apareció en el rostro de Adán. Finalmente, se convertiría en dueño de una colección de joyas o de escrituras de propiedades. Todos los presentes aplaudieron en homenaje a Diuli y asumieron que Adán probablemente había recibido la mayor parte de su herencia. Pasaron los días y tras la venta de las propiedades y autos, Adán decidió ir al banco para verificar su tan esperada herencia. Fue recibido con cortesía por el gerente, quien le informó que todos estaban esperando su llegada. Luego, lo condujeron hasta la bóveda, ubicada en la sección más protegida del banco. Como medida de privacidad, los empleados lo dejaron solo en el lugar y le pidieron que los llamara cuando estuviera listo para retirarse. Su ansiedad era enorme. Abrió la caja fuerte lo más rápido posible, esperando encontrar diamantes y otras joyas. Pero lo que vio dentro casi lo hizo caer de espaldas. Dentro de la bóveda solo había un vaso de café expreso, el mismo que Adán le había servido a la señora Diuli el día en que se conocieron. La bebida ya estaba fría y venía acompañada de una nota que decía: «Espero que disfrutes el sabor amargo. Con amor, tu difunta esposa». Adán entendió de inmediato el mensaje. Ella sabía de su plan, siempre lo supo. Había dejado aquel café como una burla, una forma de darle una respuesta por todo lo que había hecho, por todas sus mentiras y traiciones, que no le habían llevado a nada más que a una simple frustración y un café sin azúcar. El joven no podía creerlo. Estaba exactamente donde había comenzado, sin dinero y sin trabajo. Estaba devastado, lloraba y gritaba al mismo tiempo, sin saber qué hacer. Todos habían descubierto su engaño. Su vergonzoso escándalo lo hizo conocido en toda la ciudad, y nunca más logró alcanzar la ascensión social que tanto deseaba. Ni siquiera la cafetería donde solía trabajar lo aceptó de vuelta. La señora Diuli murió feliz, recordando que ya había encontrado a su verdadera alma gemela en su difunto esposo, y que Adán no había sido más que un oportunista, que, al final de todo, no consiguió lo que quería. Si te gustó este video, por favor, deja un like. Hasta el próximo video, querido espectador. Yo me despido aquí y espero que hayan aprendido algo valioso de esta lección.